«Esa casa ahora es mía, mamá», me gritó mi hijo Diego, con una furia que jamás había visto en sus ojos. Por un instante sentí que el tiempo se congelaba. Las paredes parecían encogerse, el aire se volvió pesado y hasta el canto de los pájaros afuera se detuvo. No supe qué me dolió más, sus palabras o el desprecio en su voz. Detrás de él, su esposa Lucía me miraba con una sonrisa satisfecha, como si todo estuviera saliendo según su plan. En ese momento comprendí que algo dentro de mi familia se había quebrado y que nada volvería a ser igual. Me llamo Isabel Duarte. Tengo 63 años y vivo en una casa antigua en el corazón de Puebla. Es una casa con alma, techos altos, paredes de adobe bugambilias trepando por el patio. Aquí crié a mis 3 hijos junto a mi esposo Alejandro, el amor de mi vida. Alejandro murió hace 4 años. Desde entonces esta casa es mi refugio y mi cruz. Cada rincón guarda su voz, su risa, el olor a madera y café que llenaba las mañanas. A veces todavía me parece oírlo decir: «Isa, esta casa tiene corazón. Prométeme que nunca la venderás». Y lo prometí. Mis hijos crecieron y siguieron sus caminos. Diego, el mayor, se volvió empresario, ambicioso, inteligente, pero frío. Valeria, mi hija del medio, es maestra, dulce y paciente como el pan recién hecho. Tomás, el menor, vive en Monterrey, tranquilo, más parecido a su padre. Todo iba bien hasta que una carta cambió nuestras vidas. Era una citación del notario Emilio Serrano Viejo, amigo de la familia. Convocatoria para la lectura del testamento de don Alejandro Duarte. Lunes 11 am. Sentí un escalofrío. Sabía que ese día llegaría, pero no imaginaba que traería consigo tanto dolor. El lunes nos reunimos los 4 en la oficina del notario. El aire olía a tinta fresca y madera encerada. En el escritorio, un sobre con el sello rojo esperaba como un juez silencioso. El notario, con voz grave, comenzó a leer: «Yo, Alejandro Duarte, dejo a mi esposa Isabel Duarte la casa familiar ubicada en la calle de las Flores en pleno derecho de usufructo vitalicio. Los bienes restantes serán divididos en partes iguales entre mis 3 hijos, Diego, Valeria y Tomás». El silencio fue tan espeso que podía escucharse el tic-tac del reloj. Valeria me tomó la mano. Tomás bajó la cabeza. ¿Y Diego? Diego apretó los puños. «¿Cómo que la casa es de mamá?», dijo sin esconder su enojo. «Así lo dispuso su padre», respondió el notario con calma. Lucía se inclinó hacia Diego y le susurró algo al oído. Él frunció el ceño. «Papá sabía que yo sería quien mantuviera todo», dijo con voz dura. «Esa casa debería ser mía». «No, hijo», le respondí. «Esa casa es el corazón de esta familia. Tu padre quería que siguiera viva, no que se vendiera». Él me miró como si yo fuera una extraña. «Pues parece que a ti te importa más una casa vieja que tu propio hijo. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Si estas historias llenas de emoción y lecciones de vida te tocan el corazón, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso me ayuda a saber que disfrutas lo que comparto. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Me encantará leerte. Ahora sí, volvamos a la historia. Esa noche no pude dormir. Caminé por el pasillo, tocando las paredes, recordando cada risa, cada Navidad, cada abrazo que esa casa había guardado. Pensé en Alejandro y en su voz cuando decía: «Las casas sienten Isa. Si se venden sin amor, se mueren». En la oscuridad me pareció escuchar un suspiro en el aire. Quizás era mi corazón cansado de sostener tanto dolor. A la mañana siguiente
Valeria vino con pan dulce. Mamá, no te preocupes, me dijo. Diego está dolido, pero lo superará. Yo asentí, aunque en el fondo sabía que no era solo dolor. Era ambición. Por la tarde, mientras regaba las bugambilias, vi un coche estacionarse frente a la casa. Lucía bajó con un hombre de traje. «Buenos días, doña Isabel», dijo ella. «Venimos a revisar la propiedad». ¿Revisar? ¿Por qué Diego quiere asegurarse de que todo esté en orden para una posible venta? El balde cayó de mis manos. «Esta casa no se vende», le dije. Lucía me sonrió con una calma venenosa. «Ya veremos, doña Isabel, ya veremos». Cuando se fueron, sentí que el aire se había vuelto más pesado. Cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella tratando de contener las lágrimas. Esa noche recé frente al retrato de Alejandro. Viejo, susurré, ayúdame a proteger lo que construimos, no de extraños, sino de nuestro propio hijo. Afuera, el viento movía las flores del patio. Los pétalos caían uno a uno sobre el suelo de piedra, y cada pétalo para mí era un recuerdo muriendo. Sabía que la tormenta apenas comenzaba. Y aunque el miedo me quemaba el pecho, también supe algo con absoluta claridad: no iba a rendirme tan fácilmente. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo también presintiera que algo malo estaba por suceder. Me preparé un café y traté de convencerme de que todo había sido un malentendido, que Diego se calmaría, que Lucía encontraría otra forma de distraer su ambición. Pero el teléfono sonó antes de que pudiera dar el primer sorbo. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo Diego con voz cortante. «Voy para allá». No tuve tiempo de responder. La llamada se cortó. Media hora después, el sonido de su camioneta llenó el patio. Aparcó frente al portón y entró sin tocar. Llevaba una carpeta en la mano y una expresión de alguien que ya tomó una decisión. «No te preocupes, mamá», dijo con una sonrisa falsa. «No vengo a discutir, vengo a ayudarte». Dejó la carpeta sobre la mesa del comedor. «Aquí tengo los papeles para que firmes una autorización. Es solo un trámite. Así podré encargarme de la casa, de las reparaciones, de todo lo que tú ya no puedes manejar». «¿Una autorización?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, respondió bajando el tono. «Mira, mamá, tú sabes que esto es mucho trabajo. Además, si algún día decides mudarte, podremos venderla sin tanto problema». Mi corazón empezó a latir con fuerza. «No pienso vender esta casa, Diego. Es lo que tu padre me dejó». Él sonrió con impaciencia. «Papá no entendía de negocios, mamá. Tú y yo sí». No grité golpeando la mesa. «Papá entendía de amor, y eso es algo que tú olvidaste». Por un segundo vi un destello en sus ojos, algo parecido a la culpa, pero desapareció rápido. Tomó la carpeta y la cerró con un golpe. «Si no firmas, mamá, vas a perderlo todo». Se fue sin mirar atrás. El ruido de la puerta resonó por toda la casa. Me quedé de pie sola, con el eco de sus pasos subiendo por las paredes. Valeria llegó esa tarde preocupada. «Mamá, ¿qué pasó, Diego? Me llamó, estaba furioso. Quiere que firme para vender la casa», le dije, sirviendo café con manos temblorosas. «¿Qué?», exclamó ella. «No puede hacer eso». «Eso cree». Nos quedamos en silencio. El reloj marcaba los segundos como si cada uno fuera una advertencia. Valeria suspiró. «Siempre fue así, mamá. Diego siente que el mundo le pertenece. Y lo peor», dije, «es que ahora cree que su padre se equivocó al confiar en mí». Los días pasaron lentos. Empecé a notar cosas extrañas, llamadas que se cortaban, cartas sin remitente, personas tomando fotos a la fachada. Una tarde, mientras barría el corredor, vi a 2 hombres con carpetas. «¿Qué hacen aquí?», pregunté. «Evaluación de terreno», respondió uno.
orden del señor Diego Duarte. Sentí un vacío en el estómago. Esta es mi casa, dije, pero ellos ya se iban indiferentes. Esa noche me encerré en el cuarto de Alejandro. Encendí la lámpara del escritorio y abrí los cajones buscando consuelo entre sus cosas. Allí encontré un sobre pequeño escondido dentro de un libro. Tenía mi nombre. Dentro una nota con su letra: si alguna vez sientes que la casa está en peligro, busca al licenciado Antonio Rivas. Él sabrá qué hacer. Mi corazón dio un salto. Antonio era uno de sus colegas del Colegio de Ingenieros, un hombre íntegro, respetado. Quizás Alejandro había previsto todo esto. A la mañana siguiente fui a buscarlo. Su oficina estaba en el centro frente a la plaza. Cuando me vio, se levantó de inmediato. Isabel, hacía años que no te veía. ¿Qué sucede? Le conté todo. La herencia, las amenazas, los intentos de Diego. Antonio escuchó en silencio, apoyando los codos sobre el escritorio. Alejandro me habló de ti antes de morir, dijo. Me pidió que te ayudara si algo así pasaba. ¿Sabía que Diego haría esto? Pregunté con la voz quebrada. No exactamente, respondió, pero conocía su carácter. Me dejó copias de algunos documentos. Quizás ahí haya algo importante. Prometió revisar los papeles y llamarme en cuanto tuviera noticias. Volví a casa con una mezcla de alivio y miedo. Cuando llegué, encontré a Lucía esperándome en la puerta. Doña Isabel venía justo a dejarle esto, dijo entregándome un sobre. Dentro había una carta notarial. Era una notificación de desalojo provisional firmada por un abogado desconocido. Debe de haber un error, dije temblando. Ninguno, respondió Lucía con frialdad. Si no entrega la casa voluntariamente, procederemos por la vía legal. Me quedé paralizada. ¿Procederemos?, pregunté, Diego y yo. Supe entonces que el amor de mi hijo no estaba perdido. Estaba vendido. Cerré la puerta y rompí a llorar. Las lágrimas me sabían a rabia. No por la casa, sino por el vacío que deja una traición nacida de tu propia sangre. Pasaron 3 días sin noticias. Valeria venía cada tarde con pan dulce y palabras de consuelo, pero nada calmaba el dolor. Hasta que una mañana el teléfono sonó. Era Antonio. «Isabel, encontré algo», dijo con voz grave. «No puedo hablar por teléfono. Ven a verme mañana temprano». El corazón me dio un vuelco. ¿Había una esperanza? ¿Un as bajo la manga de Alejandro? Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el retrato de mi esposo y le susurré: «Viejo, si planeaste algo, por favor, que funcione». Al amanecer, el cielo se tiñó de rojo, como si presagiara una batalla. Sabía que la guerra apenas comenzaba, pero esta vez no iba a huir. No dejaría que nadie, ni siquiera mi propio hijo, destruyera lo que construimos con amor. Apreté entre mis manos la nota de Alejandro, su letra firme, su promesa, su fe en mí. Y sentí por primera vez en semanas que no estaba sola. El sol de la mañana se colaba entre las cortinas, pero su luz ya no me traía consuelo. Desde la pelea con Diego, todo en la casa parecía distinto, los retratos, colgados torcidos, el eco de los pasos, el aire más pesado. Era como si las paredes mismas sintieran la traición. El teléfono sonó otra vez. Era Valeria. «Mamá, ¿supiste que Diego habló con el banco?», preguntó con tono ansioso. «¿El banco? ¿Para qué quiere transferir la cuenta de papá a su nombre? Dice que tú le diste permiso». «El mundo se me vino encima». «Eso es mentira», susurré. «Lo sé, mamá. Pero va en serio. Está furioso porque no firmaste los papeles». La rabia se mezcló con tristeza.
¿Cómo podía mi propio hijo usar el nombre de su padre para mentir? Esa tarde fui al banco. El gerente, un hombre de bigote delgado, me miró con incomodidad. Lo siento, señora Duarte. Su hijo trajo documentos que parecían válidos. Pero no lo son, le interrumpí. Nadie puede tocar esas cuentas. Ya detuvimos el proceso, me aseguró. Pero le recomiendo hablar con su abogado. Salí temblando. En la calle, el ruido de los autos sonaba lejano, como si el mundo siguiera mientras mi vida se desmoronaba. Regresé a casa con la decisión tomada. Debía hablar con Antonio Rivas, el amigo de Alejandro. Él era mi única esperanza. Esa misma noche lo llamé. Antonio, soy Isabel. Tengo miedo. Diego está intentando quedarse con todo. Tranquila, Isa, me dijo con voz serena. Estuve revisando los papeles que Alejandro me dejó. Creo que encontré algo importante. Ven mañana temprano. Esa frase me dio un poco de aire. Por primera vez en semanas dormí unas horas seguidas. Al amanecer caminé hasta la oficina de Antonio. El cielo estaba nublado y el olor a pan recién horneado me acompañó durante el trayecto. Antonio me recibió con una sonrisa amable. Tu esposo fue más listo de lo que pensábamos, me dijo abriendo una carpeta vieja. Aquí hay una cláusula adicional en el testamento. Levanté la vista incrédula. ¿Cláusula? ¿Qué clase de cláusula? Una condición que solo se activa si alguno de los herederos intenta vender la casa sin tu consentimiento. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué pasa si lo intenta? Antonio sonrió con cierta ironía. Pierde todos los derechos sobre la herencia, absolutamente todos. No pude evitar reír y llorar al mismo tiempo. Alejandro. Siempre pensaba en todo. Pero Isabel, añadió él con seriedad, debes mantener la calma. No le digas nada aún. Esperemos a que Diego haga su jugada. Asentí. Por primera vez, sentí que el destino me daba un poco de justicia. Al llegar a casa, el teléfono volvió a sonar. Era Diego. Mamá, lo digo por tu bien. Si no firmas pronto, voy a tener que actuar por la vía legal. Haz lo que tengas que hacer, hijo. Le respondí con una serenidad que hasta a mí me sorprendió. Pero recuerda que las decisiones tomadas sin amor siempre traen consecuencias. Hubo un silencio incómodo. Luego colgó sin decir más. Los días siguientes fueron una espera silenciosa. Valeria venía a acompañarme por las tardes y juntas tomábamos café en el patio. A veces hablábamos de su padre, otras veces simplemente mirábamos cómo las bugambilias caían lentamente sobre el suelo. Una tarde me trajo una noticia. Mamá Diego contrató a un arquitecto. Dice que va a reformar la casa. Sonreí amarga. Que haga lo que quiera, hija. Ya llegará su lección. Valeria me miró con preocupación. ¿Qué planeas, mamá? Nada dije, aunque mis ojos decían otra cosa. Solo esperar. 2 días después, el notario Emilio me llamó. Doña Isabel acabó de recibir una solicitud inusual. Su hijo Diego pidió una copia del testamento original. Déjeselo, licenciado, le respondí calmada. No encontrará lo que busca. Colgué y una risa suave me escapó entre lágrimas. Por dentro sentía que Alejandro estaba ahí guiándome paso a paso. Pero el alivio duró poco. Aquella noche alguien tocó la puerta con violencia. Era Lucía. Traía los ojos encendidos como si el demonio la moviera. Usted lo arruinó todo, gritó. Diego perdió su oportunidad por su culpa. ¿Qué oportunidad?, pregunté. La venta, maldita sea, ya había un comprador. Me quedé inmóvil. Así que todo era eso. No se trataba de herencia, ni de amor, ni siquiera de orgullo, solo de dinero. Lucía respiró agitada. Diego te va a hacer pagar. No, Lucía, le respondí con calma. Él ya está pagando. Con su alma.
La mujer me lanzó una mirada llena de odio y se marchó sin decir más. Cerré la puerta con llave, pero el temblor de mis manos no se detuvo. Me senté frente al retrato de Alejandro y le hablé en voz baja. Viejo, la batalla comenzó, pero esta vez no tengo miedo. En ese momento comprendí que aunque Diego fuera mi sangre, había dejado de ser mi hijo el día que traicionó su propio apellido. Sin embargo, aún había una parte de mí que lo amaba. Esa contradicción me desgarraba el pecho. Porque una madre puede perdonar todo, pero nunca olvidar. Esa noche, antes de dormir, abrí el balcón y miré las luces de la ciudad. Puebla seguía igual tranquila, bella e indiferente. Pensé en todas las madres que, como yo, habían dado todo por sus hijos solo para recibir desprecio a cambio. Y me juré que si salía de esto con la frente en alto, contaría mi historia para que otras mujeres supieran que no están solas. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño. El sonido de los pájaros había desaparecido y el aire parecía más frío. Encendí el fogón, preparé café y observé cómo el vapor se elevaba lentamente, como si también quisiera escapar de esa casa. Diego no había vuelto a llamar, pero lucía así. Su voz al otro lado del teléfono sonaba triunfante. Solo para informarle doña Isabel que la audiencia preliminar ya tiene fecha. Audiencia, pregunté, incrédula. Sí, por la propiedad. Supongo que su abogado la notificará. Colgó sin más. Sentí como un vacío me subía por el pecho. Una cosa era discutir, pero otra, demandar a tu propia madre. Fui al escritorio de Alejandro y me senté frente al retrato que teníamos de jóvenes. ¿Por qué viejo?, susurré. ¿Por qué los hijos se olvidan tan rápido de lo que los crió? Mis dedos recorrieron el marco de madera y por un momento juré sentir el calor de su mano sobre la mía. Necesitaba fuerza, no lágrimas. Así que fui a ver a Antonio. Me recibió con el mismo rostro sereno, pero sus ojos mostraban preocupación. Isabel, las cosas se están poniendo feas. Diego presentó una demanda alegando incapacidad mental de tu parte. ¿Qué casi grité? Eso es absurdo, lo sé, pero es una estrategia común. Quieren demostrar que no estás en condiciones de administrar tus bienes. Me quedé sin aliento. No solo quería mi casa, ahora quería mi dignidad. Antonio colocó su mano sobre la mía. Tranquila, tenemos pruebas de sobra. Además, esa cláusula adicional sigue en pie. Entonces, tengo una oportunidad. Más que eso, si Diego insiste en el juicio, activaremos la cláusula y perderá todos sus derechos sobre la herencia. Cerré los ojos y respiré profundo. La justicia por fin tenía un rostro. Los días que siguieron fueron duros. Valeria me acompañaba casi todas las tardes trayendo flores frescas y palabras amables. Tomás desde Monterrey me llamaba cada noche, pero cuando colgaba el silencio volvía a llenar la casa. Dormía poco. El miedo a que Diego apareciera de improviso me mantenía alerta. Una noche escuché pasos en el patio. Tomé una linterna y salí. No había nadie, solo el viento moviendo las hojas. Sin embargo, encontré una carta deslizada por debajo de la puerta. Aún estás a tiempo de hacer lo correcto. Firma D. La guardé sin abrir el puño. Ya no me quedaban lágrimas. Solo una determinación fría y clara. El día de la audiencia llegó. Antonio me acompañó. El juzgado estaba lleno y Diego se sentó frente a mí impecable, con ese aire de superioridad que tanto había aprendido de su esposa. Lucía a su lado me lanzó una mirada de satisfacción. El juez habló con tono neutro. Señora Duarte, su hijo alega que usted no se encuentra en plenas facultades
para administrar la propiedad familiar. ¿Qué tiene que decir? Me puse de pie. Su señoría, tengo 63 años. No soy una niña ni estoy enferma. He cuidado esa casa toda mi vida con amor y con mis propias manos. Si mi hijo cree que eso es incapacidad, entonces el mundo está al revés. Un murmullo recorrió la sala. Diego evitó mirarme. Antonio entregó los documentos. Su señoría, esta es una copia del testamento original con la cláusula firmada y autenticada por el notario Emilio Serrano. El juez leyó en voz alta: si alguno de los herederos intenta vender, hipotecar o transferir la propiedad sin el consentimiento de Isabel Duarte, quedará automáticamente desheredado de todos los bienes. El rostro de Diego se desfiguró. Lucía palideció. El silencio se volvió absoluto. El juez golpeó la mesa con el mazo. En vista de lo presentado, la demanda se desestima. La propiedad seguirá bajo el control legítimo de doña Isabel Duarte. Valeria me tomó de la mano y Antonio me dedicó una sonrisa tranquila. Yo no podía hablar. Solo miraba a mi hijo esperando que dijera algo, cualquier cosa. Pero no lo hizo. Se levantó y se fue sin volver la vista. Al salir del juzgado, el aire me supo a libertad. El cielo de Puebla estaba despejado y por primera vez en mucho tiempo respiré sin miedo. Antonio me acompañó hasta la esquina. Tu esposo estaría orgulloso de ti, Isabel. No sé si orgulloso, pero espero que en paz, dije mirando hacia el horizonte. Regresé a casa con el alma cansada pero ligera. Las bugambilias del patio habían florecido más que nunca, como si celebraran conmigo. Me preparé un café y me senté bajo el árbol que Alejandro plantó el día que nacimos como familia. Cerré los ojos y sentí el viento en la cara. Era como si él estuviera ahí diciéndome: lo lograste, Isa. Sin embargo, esa misma noche, un pensamiento me atravesó. ¿Hasta dónde puede llegar un hijo cuando siente que ha perdido? ¿De verdad había terminado todo? La casa estaba en silencio, pero yo sabía que las tormentas más fuertes no siempre hacen ruido al regresar. Las semanas siguientes fueron un respiro breve, un silencio entre dos tempestades. Diego no me llamó. Lucía desapareció de mi vista. Y por un tiempo creí que por fin podría dormir sin miedo. Pero la paz en esta casa nunca duraba mucho. Una tarde, mientras regaba las bugambilias, un auto negro se estacionó frente al portón. Bajó un hombre con traje, con una carpeta bajo el brazo. Doña Isabel Duarte preguntó: sí, vengo a entregarle una notificación. El corazón me dio un salto. La tomé con manos temblorosas. Era otra vez Diego. Esta vez había presentado una apelación. No me sorprendió. El orgullo puede más que la sangre. Fui a ver a Antonio al día siguiente. Él leyó los papeles con el ceño fruncido. Diego está desesperado, dijo. Sabe que la ley no está de su lado, pero va a intentar lo imposible. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Esperar y prepararnos. No quiero más juicios. Antonio, susurré. Solo quiero que entienda. A veces me dijo: hay hijos que solo entienden cuando la vida les quita aquello que creían eterno. Sus palabras me quedaron resonando. Por primera vez empecé a pensar que quizá la justicia no bastaba. Tal vez era hora de enseñarle una lección que no olvidara jamás. Esa noche saqué los viejos álbumes de fotos. Vi a Diego con su padre riendo mientras pintaban la barda del patio. En otra, yo lo abrazaba después de su graduación. Pensé: ¿en qué momento dejó de ser mi hijo para convertirse en mi enemigo? El amor, cuando duele, duele más que cualquier herida. Valeria llegó al día siguiente. Mamá Tomás quiere venir unos días. Dice que no te dejará sola. No necesito que me protejan, hija, le respondí con una sonrisa.
solo que confíen en mí. Valeria me miró en silencio, con esa ternura que solo las hijas tienen cuando ven a su madre cansada pero firme. Esa noche no dormí. Caminé por la casa hasta que la luna se alzó sobre el patio. Entonces se me ocurrió algo. No iba a luchar con gritos ni abogados. Lo haría a la manera de Alejandro, con inteligencia y paciencia. Tomé la caja donde guardaba los documentos antiguos. Entre ellos, encontré las escrituras originales de la casa, la primera hipoteca pagada y una carpeta azul que Alejandro había marcado con su letra «Plan de contingencia, solo en caso extremos». Al abrirla, encontré algo que me dejó sin aliento, una segunda cláusula del testamento sellada y firmada que no se había leído en el juzgado. Una cláusula que indicaba que si la casa llegaba a peligrar la propiedad, pasaría automáticamente al Colegio de Ingenieros de Puebla como patrimonio histórico, con Isabel como administradora vitalicia. Era perfecta. Si Diego insistía en venderla, no obtendría nada. Ni dinero, ni casa, ni gloria. Guardé el documento y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo me sentí fuerte. Al día siguiente cité a Antonio en casa. ¿Sabías de esto?, le pregunté mostrándole la cláusula. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No, pero esto lo cambia todo. Exacto, dije. Si Diego da otro paso, activamos esto. Antonio asintió. Tu esposo fue un genio, y ahora será él quien le enseñe a nuestro hijo la lección que no aprendió en vida. Nos miramos en silencio. Por primera vez sentí que tenía el control. Pasaron unos días antes de que Diego regresara. Llegó sin aviso con los ojos hundidos y la voz cansada. Mamá dijo sin mirarme, ¿no vine a pelear? Entonces, ¿a qué viniste, hijo? Necesito dinero. El negocio no va bien. Lucía se fue. No respondí. Durante un instante, la madre dentro de mí quiso abrazarlo, consolarlo, pero la herida era demasiado reciente. ¿Y ahora te acuerdas de mí?, pregunté. Él agachó la cabeza. Solo quiero una parte de lo que me corresponde. No te corresponde nada, Diego, dije con calma. Tú mismo lo perdiste. Le mostré la copia del documento. Sus ojos se llenaron de furia. ¿Qué es esto? Tu padre lo dejó por si alguien olvidaba que esta casa no se compra ni se vende. Golpeó la mesa con el puño. Esto es una trampa. No, hijo, le respondí levantándome. Es justicia. Antes de seguir, quiero invitarte a hacer algo. Comenta abajo, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Isabel enfrentando a un hijo que solo piensa en dinero? Y si esta historia te está haciendo sentir algo, deja tu me gusta y suscríbete, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Sigamos. Diego se levantó, respirando con rabia contenida. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo, y por eso no te odio, le dije. Pero tampoco voy a dejar que destruyas lo que tu padre construyó con amor. No lo entiendes, mamá. No tengo nada. Eso fue tu elección, no la mía. Diego me miró como si buscara piedad, pero yo ya no era la misma. El miedo que antes me ataba se había convertido en determinación. Se marchó sin decir adiós. El sonido de la puerta, al cerrarse, fue el eco de una historia que se quebraba por segunda vez. Esa noche, el cielo rugió con una tormenta. El viento sacudía las ventanas y las bugambilias golpeaban los vidrios como si quisieran entrar. Me senté frente al retrato de Alejandro y le hablé en voz baja. Viejo ya casi termina. Pero esta batalla no la gana el que tiene dinero, sino el que conserva el alma. Cerré los ojos y por un momento juré escuchar su voz decir, te lo dije, Isa, la casa se defiende con el corazón. Sonreí, porque aunque el dolor seguía vivo, también lo estaba la esperanza.
Pasaron varias semanas sin noticias. La vida en la casa volvió a su ritmo lento, el olor a café por las mañanas, los pasos de Valeria entrando sin tocar el canto de los pájaros que parecía haberse reconciliado con el silencio. Pero cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón se encogía. Una tarde, Antonio me llamó. «Isabel, tengo algo que debes saber», dijo con tono grave. «Diego está en problemas». «¿Qué clase de problemas?» «El negocio quebró. Hizo préstamos a nombre de la empresa y ahora lo buscan por fraude». Sentí una punzada en el pecho. Por más daño que me hubiera hecho, seguía siendo mi hijo. «¿Y Lucía?», pregunté. «Lo dejó. Se fue a vivir a Querétaro con alguien más». El silencio se hizo largo. Una parte de mí quiso alegrarse, pero no pude. No se celebra la caída de un hijo por mucho que te haya herido. Esa noche encendí una vela en el altar de Alejandro. «Viejo, tu hijo está pagando sus decisiones». Pero me duele verlo así. El fuego titilaba suavemente como si respondiera a mi tristeza. Valeria llegó más tarde. Mamá Tomás me llamó. Diego fue a buscarlo. «¿Para qué dice que quiere pedirte perdón?» La palabra perdón me sonó lejana, como una melodía que ya no recordaba. ¿Era posible perdonarlo después de tanto daño? No lo sabía. 2 días después, escuché el sonido de un motor afuera. Me asomé por la ventana y vi a Diego bajando de un coche viejo. Su aspecto me partió el alma. Había adelgazado el cabello despeinado, los ojos hundidos. Entró sin decir palabra. «¿Puedo pasar?», preguntó con voz apenas audible. «Siempre pudiste», le respondí. Nos sentamos en la cocina frente a frente. Por un momento ninguno habló. «Lo perdí todo, mamá», dijo al fin. «La empresa, la casa, los amigos, todo». «No perdiste todo, hijo. Te perdiste a ti mismo». Él bajó la cabeza. «Tenías razón. Lucía solo me usó. Me hizo creer que la casa era una oportunidad». Sus manos temblaban. Cuando me di cuenta, ya era tarde. El silencio se hizo pesado. El reloj de pared marcó 3 veces, como si midiera el tiempo que nos tomó llegar hasta ese momento. «No te odio, Diego», dije al fin. «Pero tampoco puedo olvidar lo que hiciste». «Lo sé. No merezco perdón». «El perdón no se merece, hijo. Se gana». Durante días, Diego se quedó en la casa. Ayudaba a Valeria con las plantas, reparó la cerca del patio y pintó el portón. Poco a poco, el brillo en sus ojos regresaba. A veces lo sorprendía, mirando el retrato de su padre en silencio. Una noche se acercó a mí. «Mamá, quiero hacer algo por ti. No tienes que hacerlo». «Sí tengo que hacerlo». Me mostró una carpeta. Era un proyecto para restaurar la casa y convertir una parte en un pequeño centro comunitario para ancianos. Papá siempre decía que esta casa debía tener vida, me explicó. Quiero cumplir eso. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, vi al niño que había criado, no al hombre que la ambición deformó. Unas semanas después, Antonio vino a visitarnos. Al ver los planos sobre la mesa, sonrió. «Alejandro estaría orgulloso», dijo. «Y hay algo más, Isabel». «¿Qué cosa?». El juez cerró definitivamente el caso. Ya no hay más apelaciones. La casa está protegida legalmente. Diego lo escuchó en silencio. «¿Así que ya no hay vuelta atrás?», preguntó. «Ninguna», respondió Antonio. Mi hijo asintió con serenidad. «Entonces lo acepto. No necesito herencias. Solo quiero recuperar a mi madre». Sus palabras fueron un bálsamo para mi corazón. Después de tanto dolor, por fin había encontrado humildad. Esa noche cenamos juntos. Valeria trajo mole Tomás, llegó de sorpresa desde Monterrey. La casa volvió a llenarse de risas, de voces de vida. Las bugambilias parecían florecer más que nunca. Después de la cena, Diego me tomó de la mano.
Gracias por no cerrarme la puerta, mamá. Nunca podría hacerlo, le respondí. Aunque te odie, te sigo amando. Entonces, ¿me perdonas? Te perdono, hijo, pero no por ti, por mí. Nos abrazamos, y en ese momento sentí que una herida que llevaba años abierta por fin empezaba a sanar. A la mañana siguiente, Diego salió temprano. Voy al banco, dijo. Quiero cerrar los últimos asuntos. Está bien, pero regresa a comer, le pedí. Nunca regresó. A mediodía, Antonio me llamó con voz quebrada. Isabel, hubo un accidente en la carretera a Atlixco. Sentí que el alma se me escapaba. Diego sí, no sobrevivió. El teléfono cayó de mis manos. El mundo se detuvo. Esa noche, la casa estaba más silenciosa que nunca. Encendí una vela por él y otra por Alejandro. El viento movía las cortinas como un suspiro. Miré hacia el retrato familiar y murmuré. Ya están juntos los dos tercos que amé más que a mi propia vida. Las lágrimas corrieron, pero esta vez no eran de rabia, sino de alivio. Porque aunque la vida me había quitado mucho, también me había enseñado que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. El amanecer después del funeral fue el más triste de mi vida. El sol salió tímido, sin brillo, como si tampoco tuviera fuerzas para asomarse. Las bugambilias del patio se habían llenado de pétalos caídos y el aire olía a tierra húmeda y a silencio. Me senté en la mecedora, con una manta sobre los hombros, viendo el retrato de Diego junto al de su padre. Ambos sonreían como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de que todo se rompiera. Valeria y Tomás estaban conmigo. Mamá, tienes que descansar, me dijo ella, posando su mano sobre la mía. No puedo, respondí suavemente. Si cierro los ojos, los veo a los dos y siento que me llaman. Tomás, siempre callado, agregó, no te llaman para que te vayas, mamá, te llaman para que sigas. Seguir, ¿para qué, hijo? Para cuidar lo que construyeron. Eso es lo que papá querría. Sus palabras fueron simples, pero se clavaron hondo. Quizás él tenía razón. Pasaron los días y el dolor se volvió una sombra constante. Cada rincón de la casa tenía su fantasma. El eco de los pasos de Alejandro, la risa de Diego de niño, el aroma de los domingos en familia. Una tarde, mientras limpiaba el viejo escritorio de Alejandro, encontré algo que no había visto antes. Era una carta doblada escondida bajo el cajón. Tenía mi nombre escrito con su letra firme. Mi Isa, si lees esto, es porque la vida siguió su curso. Tal vez estés triste, tal vez sientas que perdiste demasiado. Pero quiero que recuerdes algo, los hijos se equivocan, pero el amor de una madre siempre deja huella. Si algún día Diego tropieza, no le guardes rencor. Solo asegúrate de que recuerde quién fue su madre, una mujer fuerte, justa y llena de amor. Las lágrimas me nublaron la vista. Apreté la carta contra el pecho. Lo recordará, viejo. Lo recordará, susurré. Con el tiempo, la casa se transformó. Cumplí el deseo de Diego y abrí el pequeño centro comunitario. Cada mañana, los vecinos venían a tomar café, leer el periódico o simplemente conversar. El patio, antes tan vacío, ahora estaba lleno de vida. Los niños jugaban donde antes reinaba el silencio. Y yo, por primera vez en años, sentía que el alma de la casa respiraba de nuevo. Un día, mientras servía café a un grupo de ancianas, una mujer me tomó la mano y dijo, Doña Isabel, gracias por hacer de este lugar un hogar para todos. Sonreí. No me agradezca, a mí respondí. Agradezca a los que me enseñaron que el amor no se guarda, se comparte. A veces cuando el sol se pone y el viento sopla desde el norte,
me parece escuchar las risas de Alejandro y Diego mezclándose entre las bugambilias. Cierro los ojos y los imagino juntos en paz. Ya no hay rencor, solo gratitud. Gratitud por haber amado, por haber sufrido, por seguir aquí viva con un propósito. Una tarde, Valeria trajo una caja con fotos viejas. Nos sentamos en el patio bajo el árbol de jacaranda. Mira esto, me dijo el primer cumpleaños de Diego. En la foto yo sostenía a mi bebé y Alejandro, con los ojos llenos de orgullo, me miraba como si todo el universo estuviera en ese momento. Esa fue la primera vez que entendí lo que era el amor, susurré. Valeria me abrazó. Y también fue la última vez que fuiste solo una madre. Desde entonces fuiste una fuerza. Sonreí. Quizás tenía razón. El tiempo pasó, como siempre pasa. Los años suavizaron las heridas y el dolor se volvió parte del paisaje. Ahora cada vez que me siento en el patio al atardecer, miro la casa y pienso en todo lo que soportó. Las paredes tienen grietas, sí, pero también tienen historia. Y en cada grieta hay una lección que la vida me enseñó con lágrimas. A veces vienen periodistas o estudiantes de historia a preguntar por la casa Duarte. Les cuento la verdad. No es una casa vieja. Les digo, es una madre que aprendió a perdonar. El día que cumplí 70 años, organizamos una pequeña fiesta en el centro. Vinieron los vecinos, los amigos, hasta algunos de los que conocieron a Alejandro. Valeria preparó mi pastel favorito y Tomás trajo mariachi. Cuando sonó Cielito Lindo, miré al cielo y susurré, va por ustedes, mis amores. El viento movió las flores del patio y por un instante juré verlos ahí entre la luz dorada de la tarde. Sonreí, porque entendí que la muerte no separa, solo transforma. Antes de cerrar esa noche, caminé hasta el altar donde reposaban las fotos. Coloqué una nueva, una de Diego de niño, riendo entre las bugambilias. Le encendí una vela y dije, ya no te guardo rencor, hijo, solo esperanza. El fuego parpadeó y el aire se llenó de calma. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu me gusta y suscríbete para seguir compartiendo historias como la mía, de mujeres que aprendimos que nunca es tarde para sanar, para perdonar y para seguir amando. Gracias por acompañarme en este viaje. Hoy, cuando cierro los ojos, escucho las voces de mis amores diciéndome que todo estuvo bien, que la vida con sus dolores y sus milagros me hizo más fuerte de lo que imaginé, y que mientras esta casa siga en pie, también lo hará su historia, porque no hay herencia más grande que el amor que deja una madre.